Hola, soy Alicia Mas, ilustradora y diseñadora gráfica y este sábado 10 de febrero estaré en Lili Cuentacuentos para contestar y hablar sobre mi profesión. Llevo desde 2018 dedicándome exclusivamente al mercado editorial infantil. Este fue mi primer cuento, del que soy autora tanto del texto como de las ilustraciones, y a este proyecto le siguieron muchos más. Actualmente tengo mi propia revista de formación online para ilustradores, ilustrabo.com, y de todo esto y mucho más hablaré con Lili Cuentacuentos en nuestra cita del sábado, así que si estás interesado o interesada, allí nos vemos. Tengo muchísimas ganas de entrevistarte Sí. y ante todo, muchísimas gracias, Alicia, por estar aquí conmigo el día de hoy. Estoy súper contenta porque hace Gracias a mucho ti. tiempo que he leído algunos de los libros que has ilustrado y, o sea, tenerte aquí es súper Qué emocionante. guay. Entonces, para las personas que se están uniendo, yo soy Lili Cuentacuentos, tengo un TikTok de cuentos infantiles y he iniciado un nuevo proyecto en el cual voy a entrevistar semanalmente a personalidades de la literatura infantil, es decir, autores, ilustradores, editoriales, cuentacuentos, booktokers, todo lo referente al mundo de la literatura infantil. El día de hoy tenemos con nosotros a la ilustradora y diseñadora gráfica Alicia Mas. Alicia, Estoy muchas gracias por estar aquí. de nada. Estoy muy nerviosa, ¿eh? Vamos, yo también. Nunca me han entrevistado así en directo. ¿En O sea, serio? nunca. No, y Bueno, aparte bueno. soy muy tímida, así que, Sí, sí. bueno, Pues nada, dime. espero que esta entrevista luego voy a colocarla totalmente en YouTube y luego para que quien quiera verla completa y luego los resúmenes los voy a poner por Instagram y por TikTok, ¿vale? Alicia, Dime. lo primero que yo le pregunto a todos mis entrevistados es, ¿esta pasión que tú tienes ahora y que es tu profesión es algo que ha estado contigo de toda la vida? ¿Alicia más de pequeña era la típica niña que dibujaba siempre por todas partes? ¿O es algo que de repente despertó en la Alicia más o sea, adulta? Sí, no, siempre ha estado. Esto lo suelen decir mucho los ilustradores y en eso yo soy muy típica. Mi historia Sí, es muy básica. Siempre he dibujado desde pequeñita. sí. Y encima mi familia siempre me ha apoyado muchísimo. Uh -huh. Bueno, mi madre siempre me cuenta la misma anécdota, que con 4 años, cuando todavía haces dibujos que no tienen forma de nada, simplemente garabatos, yo ya hacía cosas que tenían forma de algo, Uh -huh. pero no porque, bueno, no considero yo que tuviera un don, simplemente dibujaba más que el resto y entonces pues dibujando más, aprendes antes. Qué Entonces sí, guay. siempre me ha gustado muchísimo. He tenido como el Siempre. perfil ese de niña callada, muy tímida, Sí. pero que por otro lado estaba siempre dibujando. Qué guay, qué guay. ¿Y solo era dibujar o también te gustaba escribir o inventabas historias o eran dibujos sueltos? ¿Cómo lo recuerdas? Pues esto es muy curioso porque yo siempre he estado como, la consideración que yo tengo de mí misma siempre ha estado como muy vinculada al dibujo y nunca le he echado cuenta a que me gustara escribir o no me gustara porque llamaba mucho más la atención un dibujo, un dibujo, un trabajo acabado que el hecho de que yo escribiera historias. Pero ahora de mayor, ahora que me dedico a los álbumes ilustrados, me doy cuenta de que eso también estaba en mí, porque yo de pequeñita siempre estaba inventando historias. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho dormirme y por la noche siempre estaba pensando o jugaba mucho yo Ujú. sola. Y me doy cuenta de que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no llamaba tanto la atención porque no había un resultado en una hoja que un adulto lo pudiera ver. Pero siempre Claro. me ha encantado también inventar historias. Siempre, siempre. Sí, sí, qué guay. Y de hecho, hablaremos en un ratito de que tu primer libro fue escrito e ilustrado por Sí, ti. Que bueno, que luego hablaremos de la Superchef. Ahora, ya sabemos que Alicia más pequeña le encantaba dibujar, era su pasión, pero bueno, como nosotros ya somos personas que ya hemos crecido y por ejemplo en mi caso yo me gradué de algo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque en el transcurso del camino uno sabe como que a lo mejor esto de, en tu caso, ilustrar no te iba a dar dinero, por ejemplo. claro. A la hora de tú ir creciendo e ir inminentemente pensando, ¿a qué me voy a dedicar? Que a lo mejor eso ya cuando tenemos 18, 19 años ya empezamos, o incluso antes. ¿Tú siempre lo tuviste muy claro o no?
¿Cómo fue ese proceso ya cuando fuiste creciendo, elegir una profesión, dedicarte a esto? ¿Cómo fue? Pues en mi caso era tan evidente, tanto los profesores del cole como mi familia me animaban a que hiciera algo artístico. Mm, Entonces pensamos más en lo que me gustaba a mí que en si eso tenía o no ujú. salidas. Además, como ya te digo, mi familia siempre me ha apoyado muchísimo y siempre han confiado en que estuviera o no salidas, yo me las podría apañar para vivir de ello. Como siempre, bueno, me han visto tan implicada en esto. Entonces, por aquella época no había como hay ahora formación para ilustradores y había Bellas Artes y lo tuvimos muy claro. Me metí a Bellas Artes directa. Ujú. Porque era eso lo que conocíamos, no sabemos si a lo mejor había otra cosa, pero era lo que conocíamos y ahí que fui. Era lo más parecido, ¿no? Sí, era lo más parecido. Sí, Sí. y aparte tú eres diseñadora gráfica, es En, decir, Soy sí. diseñadora gráfica y en Bellas Artes hay también asignaturas de diseño gráfico. Lo que pasa es Mm, que ahora que lo veo ya ha pasado el tiempo, el diseño gráfico que se daba allí no fue muy práctico, la verdad. Pero sí que me dio algunas nociones que a día de hoy me vale. sirven. Pero, por ejemplo, Entonces, sí. si, por ejemplo, se dieron algunos programas que ya estaban anticuados. Ahora, por ejemplo, se usaba Illustrator o Photoshop y tal, y eso ahí ya se Mm, llevaba, pero los profesores nos dieron, aprendimos programas que ya estaban obsoletos. Pero bueno, sabiendo de esos programas se parecen mucho a los que yo utilizo ahora, mm. entonces, bueno, pues sí que sirvió de algo. Qué guay. Entonces, tú empezaste Sí. En Bellas Artes viste algunas materias de diseño gráfico, luego te graduaste, empezaste la otra carrera, ¿o cómo fue? No, no, yo de carrera tengo Bellas Artes. Vale. Estudié Bellas Artes y bueno, esto es, lo he contado muchas veces en el proyecto que luego vamos a Sí. hablar de él, que en Bellas Artes, en vez de acercarme al dibujo, que sí que me acercó justo en el momento de estar estudiándolo, porque, bueno, pues eso se trabaja mucho sobre eso, sobre anatomía, color y demás, me alejó porque cuando yo allí en Bellas Artes lo que yo hago, que son, tú conoces mi estilo y es como muy infantil, Mm, muy dulce, mm, ahí era, no gustaba, no se mm. consideraba arte. ¿En Y serio? entonces, bueno, pues los profesores me decían que eso no era arte, que parase de ser, me acuerdo que específicamente me decían, no seas tan dulce, Sí. y yo no tengo este perfil de artista bohemio Mm, que le gusta pintar oscuro o muy... Bueno, iba a decir que no le gusta meterse en temas trascendentales, pero eso es mentira, porque en los álbumes ilustrados se tratan temas muy delicados, pero mm, de una manera que los niños lo puedan comprender o leer sintiéndose seguros, no que les deje un trauma. Entonces, claro. mi estilo dulce, mi lenguaje no era bienvenido allí y entonces, como eran mis profesores los que me decían eso, Mm, yo era la inexperta y yo les daba la razón. Yo era como, bueno, si lo dice esta gente es que es verdad, es que yo no sirvo para esto. mm, Y cuando yo acabé Bellas Artes estuve un tiempo rechazando todo lo que tuviera que ver con el dibujo porque no quería, yo sabía que no servía para eso en ese momento mm, y dejé de dibujar. Pero después, bueno, lo que hice es empezar a sacarme las oposiciones para ser profe de dibujo. mm. Pero conforme yo iba estudiando las oposiciones, veía que eso me gustaba aún menos. Y entonces, pues hay un momento de rotura, no sabía qué hacer con mi vida, había estado estudiando 5 años. Lo que a mí me gustaba y siempre me había caracterizado, ahora me decían que no valía yo para ello. Y entonces decidí irme a Londres a despejar la mente, Eso. me fui de au pair. Me acuerdo que en ese momento yo acababa de echarme mi novio, que es el padre ahora de mi hija, y no quería irme porque yo estaba ahí recién Claro. enamorada, pero estaba tan triste porque había perdido como todo el rumbo que bueno, mi chico lo entendió muy bien y nada, me fui a Londres, digo, bueno, por lo menos estoy un año aprendiendo inglés, ganándome la vida como Mm, sea y a ver qué pasa. Y allí los niños que yo cuidaba, como sabían que había yo estudiado Bellas Artes, me decían que dibujara, dibújame, no sé qué, mm. dibuja a mi hermana tirándose un pedo, no sé qué, cosas Sí, sí, así. sí. Y después también empecé a dibujar.
Después también empecé a dibujar porque como echaba mucho de menos a mi recién novio, pues empezaba a hacer dibujos para él. Y ahí volví a conectar con el dibujo. Como no tenía profesores que me dijeran Claro. nada, y eran dibujos ya de mi estilo. Yo ahora los veo y no, vamos, están súper mal hechos, pero empecé a disfrutar. Y un día, viendo las redes sociales, un compañero mío de Bellas Artes le dio me gusta a una publicación y era una publicación de Laura Pérez, que es una ilustradora muy conocida, que su estilo ahora no es así, pero por aquel entonces tenía un estilo muy infantil y descubrí lo que era la ilustración como una profesión que se puede vivir de ello. Y me Claro. acuerdo que ese día fue como una revelación para mí. Llamé a mi chico y le dije, esto voy a ser yo, voy a ser ilustradora. Y ahí empezó todo mi viaje dentro de la ilustración. Qué guay. Que luego me desvié y me convertí en diseñadora gráfica porque mi portafolio también sirvió, bueno, empecé a trabajar con agencias de diseño, pero bueno, eso te Sí, lo sí. voy contando porque es que es como muy largo la No, no, historia. claro, es que quiero saber precisamente la historia, porque yo, ¿Cómo por llego ejemplo, yo? sí, 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 yo tengo una historia y tú tienes otra, pero me da risa porque los niños están en tu historia y en la mía, porque yo también ahora, yo me gradué de abogado y yo cuando vine aquí a España, que no tenía nada que hacer, o sea, es decir, yo digo, ¿qué hago con mi vida? Claro. Me puse a cuidar niños y cuidando niños empecé a ver toda aparte mi jefa tenía pues una galería de libros de cuentos infantiles, entonces yo los veía y cada vez más y más. Entonces, al final, los niños fueron los que nos llevaron Es a los dos verdad, ¿eh? a nuestro mundo. Es como fue el universo diciéndonos, a través de estos pequeños yo les voy a decir que sí sirven. Sí. O sea, imagínate esa situación. Entonces, tú como que volviste a esa pasión, ya no había esa Sí, presión, ¿no? porque yo creo que los profesores de Bellas Artes, yo durante un tiempo les guardé como mucho resentimiento y mucha rabia porque, no, es que esto no es arte. Bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que yo quiero ser artista? Claro. Por ejemplo, hay un debate de si la ilustración es arte o no. Y a mí me da muy igual si soy artista o no soy artista. A mí lo que me gusta es la función que cumplen esos cuentos. Mm. Y entonces, sí, es como de repente darte cuenta que eso que a ti te gusta cumple una función. Yo ahora que tengo una nena y veo cómo lee los cuentos, las palabras que aprende, cómo le hacen, bueno, pues eso, anticiparse a cosas y aprender. Digo, es que tiene todo el sentido del mundo hacer álbumes ilustrados y tiene una función muy importante. De hecho, a mí me pasa una cosa que, bueno, mi madre estará aquí viéndonos, que la he heredado de mi madre y es que me acuerdo mucho de cosas de cuando era pequeña, cómo era ser yo dentro de mi cuerpo de cuando era pequeña, cómo eran mis padres verlos desde abajo, cómo me sentía cuando se dirigían a mí para cualquier cosa y me acuerdo cómo me sentía yo de cuando leía libros ilustrados. Me acuerdo que leí uno del bullying Ujú. en una época en la que a mí me hacían bullying y me acuerdo que a mí me ayudó un montón. Claro, Entonces, hacer yo ahora, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar así a los claro, niños. claro. Entonces, cuando yo entré en contacto con esta profesión de la ilustración, vi lo que era, dije, es que esto es lo que yo quería. ¿Es arte? No sé, me da igual, es que no, me da igual si es arte o no es arte. Yo lo que quiero es estar ahí para dibujar para los niños, Claro que sí. que Sí, sí, también sí. son No, importantes. y de hecho yo he comenzado como este proyecto pues, de las personalidades de la literatura infantil precisamente por la importancia que tienen los cuentos Claro, infantiles y que no se valora lo suficiente. O sea, estos niños crecen con estos cuentos. O sea, la bebé yo comencé con la bebé con 5 meses y ya tiene 6 años. Y, y es que ella, inclusive de pequeñita, con 2 años, se sabía de memoria, sin antes leer, se sabía de memoria algunas frases, cómo te impactaba y lo, digamos, lo bien, cómo hablan producto de los cuentos. Y cómo, claro. entonces, para mí es tan importante la literatura infantil y me parece que en comparación con la literatura de mayores, realmente no es reconocida lo suficiente. Y yo de verdad amo los cuentos infantiles. Yo, Es decir, yo tengo 34 años y yo me he leído cuentos infantiles que me han dejado en shock. sí, no, mira, te voy a contar una anécdota.
Sí. Hace poco, bueno, ahora yo a mi nena todas las noches tenemos el momento de lectura y un día que yo no podía leer el cuento porque tenía la voz, estaba muy enferma y me había Ujú, quedado sin voz. Y le dije a mi chico, léelo tú, porque mi nena quiere leer todos los días cuentos. Y lo leyó, estábamos los tres en la cama leyendo el cuento y era, no sé si lo conoces, el ujú, enfadosaurio, que es un cuento de una sí, rabieta. Y en el momento en el que ha tenido toda la rabieta, le ha gritado a su madre, le ha gritado a su amigo, le ha gritado a todo el mundo, se viene abajo. Y en ese momento se dan, mi chico y mi nena me miran así y se dan cuenta de que estoy con los ojos cristalinos, que estoy llorando. Y dice mi claro, chico, ¿en serio? Y claro. yo, sigue leyendo, que necesito ver cómo se resuelve la historia. Sí, Y ya sí, me la conozco, pero a mí soy muy sensible, al igual que para otras cosas no soy sensible, para eso soy muy sensible. claro, Y claro. me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, a mí me encantan. De hecho, hay uno que es muy famoso que se llama El Águila Real, que no sé si lo has escuchado, que yo me acuerdo cuando lo leí, que es la historia rapidito, o sea, como de un águila que se cae el huevo en un gallinero y entonces él toda la vida piensa que es una gallina. Ah, Y me acuerdo, sí, y él sí. cuando crece, que es un tremendo águila, pero como él se piensa que es una gallina, como sus otras hermanas, él una vez mira al cielo y ve una majestuosa ave que no sabe qué es y se queda en shock y le dice a sus hermanas las gallinas, "Ah, pero ¿qué es ese ave tan maravilloso? A mí me encantaría volar como ellos". Y le dice a la gallina, es que tú ni lo pienses porque nunca vas a poder hacer eso, nosotros somos una simple gallina. Y el águila, que se creía gallina, murió pensando que era gallina. Entonces, a mí me impactó porque eso nos pasa a veces los adultos. A veces no, siempre. O sea, Siempre este que es. no sabemos nuestro potencial, si él hubiera sabido que era un águila, como muchas personas tenemos ese águila en nuestro interior. Y yo me acuerdo que yo le estaba leyendo eso a la bebé y me quedé así en shock. Digo, es como que esas cosas que te cambian el alma, la vida y todo, ¿no? Entonces, Claro, por eso la pasión que yo tengo digamos, de verte a ti, que aparte eres ilustradora, que estás como del otro lado, ¿no? Que eso luego lo vamos a hablar ahorita, cómo hace una ilustradora para pasar de unas simples historias digamos, a estos dibujos, ¿no? Porque eso también es un arte. Pero entonces ahora, fuiste diseñadora y luego yo quiero hablar de la Superchef. La Superchef yo diría que es como la estocada final de que tú dices, la literatura infantil es lo mío. ¿Cómo nace la Superchef? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo surgió? pues la historia es un poco cursi, pero bueno, Mm, a ver, yo llevaba cuando yo acabé Bellas Artes y estuve todo ese momento de sentirme perdida, uh -huh, empecé a ver cómo me convertía, bueno, cuando estuve luego en la revelación de ser ilustradora, empecé a formarme como ilustradora por mi cuenta, con pequeños cursos. Y en ese transcurso, mis primeros trabajillos, que fueron a particulares, pasaron luego a ser a agencias de diseño y en una de esas agencias de diseño yo me quedé y ya me metí en el mundo de las agencias de diseño gráfico, en agencias de uh -huh, publicidad, como diseñadora gráfica me refiero. Y entonces cuando ya llevaba 4 años como diseñadora gráfica, yo tenía por aquella época 30 años, el momento del que te voy a hablar, mi hermano y mi cuñada tuvieron a uh -huh, mi sobrina Gala. uh -huh. Y yo siempre he querido ser madre. Y fue como que vi, digo, es que estoy viendo a mi sobrina que la amo. Y luego yo también quiero ser madre. Y si soy madre, yo qué sé, el año que viene, mi hija o mi hijo no van a saber que yo dibujaba, porque yo en las agencias de diseño sí que dibujaba un poquito, pero no me daba tiempo a desarrollar un estilo, no me daba tiempo a hacer cosas de ilustración, para editorial, sino más para publicidad, no era mi Uh rollo. -huh. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer un libro, voy a planear cómo hacer algo que yo enseñarle a mi futuro bebé, a mis sobrinas, para que sepan que yo de pequeña dibujaba y que esto es lo que me gusta. Y lo tengo ahí y ya está. Y empecé con la Superchef. Y también coincidió con que, bueno, pues un día visité una librería y vi un libro que me gustaba mucho. Ah, pues esto lo puedo hacer. Uh -huh. Después la historia de la Superchef, si te la lees, va muy, bueno, es mi historia de diseñadora e ilustradora, porque es una Mm, nena que quiere ser chef y no lo consigue, pero a base de formación e insistencia al mm, final lo consigue, o mm, sea que es mi propia historia.
en el proyecto que que vamos a hablar luego, de la Ujú. entrevista, ahí lo cuento muy bien cómo surgió de esta historia mía biográfica, luego ir cogiendo, pues, voy a hacer que sea chef, voy a hacer que tenga superpoder. Pues fue como coger varios ingredientes y luego batirlos y que saliera la historia. Qué bonito. Y así nació la Superchef, de esta cosa de tener físicamente algo que yo enseñarle a mi posible hijo o hija que todavía no Mm, tenía y de coger mi propia historia ujú, autobiográfica, meterle ingredientes mágicos que pudieran gustar a los mm. niños, batirlo y esto, de esto salió. Qué guay. Sabes que estoy viendo coincidencias un poco con la entrevistada de la semana pasada, que es Esther Calma, que también es ilustradora, y ella también hizo su primer cuento porque quería tener uno propio que leerle a sus hijos. Claro. Repito, siguen los niños, es decir, los niños a la final tienen un rol fundamental en todo este mundo. Y la verdad es que me parece genial. Y luego, esto es algo que también quisiera, luego vamos a hablar del tema. ¿Tú lo ideas y lo editas tú o cómo surge luego que o sea, cómo llega la Superchef a una editorial? Es decir, tú pariste la Superchef, la escribiste, la ilustraste y luego a partir de allí, ¿qué ocurrió? ¿Tuviste otra revelación? Porque yo lo que veo es que tuviste la revelación de ilustradora, luego empezaste con diseñadora y era como que otra vez te estabas Sí, desviando, ¿no? sí, Era sí, como que exacto. tu alma luchaba, seguía. Digo, no, es que tiene que ser por aquí, Alicia, Sí, ¿no? sí, Sí, totalmente eso. sí. Pues yo este cuento lo hice mientras estaba trabajando de diseñadora Mm, gráfica, lo hacía por las noches. Cuando mm, llegaba por la tarde me ponía, trabajaba un poquito por la noche y al día siguiente otra vez hacer de diseñadora. Lo que pasa es que muchas de las cosas que yo hice, bueno, yo el intento de hacer un álbum ilustrado, más que álbum ilustrado, escribir una historia y hacer algún pliego para algún pliego de página interior para mi ujú, portafolio como ilustradora, ya lo había intentado, pero habían sido intentos fallidos porque me faltaba experiencia. claro. Yo me acuerdo que de enviar eso a editoriales para ver si querían trabajar Mm, conmigo allá por 2012 o así, y evidentemente no me contestaban. Yo veo las ilustraciones y la verdad es que no están mal, pero se notaba que yo no iba a poder hacer como seguir esa narrativa durante varias páginas. Eso es mm, lo que se notaba, creo yo que se notaba. Para entonces, como ya había estado entrenándome durante 4 años en agencias de publicidad, no solo en tema de ilustración, sino también de diseño, de contactar con clientes, de ver cómo funciona el mundo laboral creativo, mm, todo eso me sirvió para organizarme muy bien a la hora de hacer la Superchef y para hacer una presentación de propuesta mm, utilizando esos conocimientos de diseñadora gráfica. claro. Entonces, conforme yo iba trabajando el proyecto, yo decía, oye, pues ni tan mal, me está Exacto. quedando guay, ¿no? Sí. Y como tenía la propuesta, había pensado en el merchandising y en todo, dije, es que ya lo tengo hecho, no pierdo nada por enviarlo a editoriales. Y entonces ahí Mm, empecé a visitar librerías como una loca, apuntarme. Bueno, hace nada publiqué un reel en el que hablé de todo esto, de qué ujú, hice yo. No lo cuento así como qué hice yo, simplemente lo cuento en clave de tips, ujú, pero es lo que yo hice, ir a librerías, apuntarme datos, mirar en las webs de editoriales, ver dónde encajaba mi proyecto mm, y empecé a enviarlo. mm. Había leído por ahí que las editoriales tardaban bastante en contestar, pero sin embargo a mí a los 4 días me contestaron ¿En dos. serio? Dos de las que yo pensaba que no iban a contestar porque eran a por las que yo iba, porque eran editoriales importantes de aquí, nacionales. Ujú, Y una de ellas fue Bruño ujú, y lo saqué, nada, y ya a partir de ahí yo presenté una propuesta, habían ilustraciones que todavía no estaban acabadas. ujú, Empezamos ya a acabar la propuesta y Bruño me ofreció nuevos trabajos, nuevos encargos para autores suyos, para nuevos libros, y ujú. ahí me dejé mi trabajo de diseñadora gráfica, Qué porque guay. dije, si es que ya vi que empezaba a rodar. Y luego pasaron más cosas. Luego eso ocurrió, yo envié el proyecto de la Superchef el 20, bueno, iba a decirte, creo que el 21 de febrero, me acuerdo que Ujú, era, y me contestaron y luego ya dejé el trabajo y ese mismo verano
me contactaron los que son mis agentes de ilustración Ujú, ahora, que me representan fuera de España. ujú. Y me empecé a trabajar en los álbumes ilustrados para Bruño, los nuevos álbumes, y luego empezaron a contactarme más editoriales para nuevos libros, porque también tuve como un tiempecito de meterle un poquito más de caña a Instagram, y se ve que funcionó y me conocieron y empezaron a salirme más trabajos. Y ya fui ilustradora y ya no sé si fue en septiembre, el libro se publicó, el libro de la Qué Superchef guay. con Bruño, y Sí, ya estaba sí. en las O librerías. sea Así que que fue todo muy rápido. sí, sí, fue como que de repente vino todo de golpe, Mm, ¿no? Pero es que yo siempre digo que uno tiene que luchar por los sueños. ¿Sabes cuál es el problema? Que luchar es complicado y sí, luchar es difícil. Y si las personas realmente supieran que después de la lucha viene la recompensa, lucharían. Pero es que es muy fácil dejarlo. Entonces, bueno, yo te felicito ahora aquí que estamos ya en el futuro de todo eso, sí. de haber luchado por tus sueños, porque de verdad me encantan tus ilustraciones. De hecho, cuando yo leí Julieta Pedorreta en Lili Cuentacuentos, la mayoría de los comentarios, y se viralizó, tiene 2 millones de visualizaciones, era, me encantan las ilustraciones, qué bonitas las ilustraciones, que es como que, o sea, te lleva al mundo de Julieta y es súper maravilloso. Eh, entonces, ahora mismo tú eres ilustradora freelance. ¿Eso qué significa? Pues yo realmente sé muy poco de ilustración, entonces quiero que un poco me digas qué es una ilustradora freelance. Bueno, pues, bueno, depende del ilustrador, hace unos proyectos u otros. A mí la vida o todo lo que te acabo de contar me llevó sobre todo a dedicarme a la ilustración editorial dirigida a público infantil. Mm. Entonces, yo lo que he hecho hasta ahora estoy haciendo un cambio, pero lo que he hecho hasta ahora es trabajar para editoriales. Algunas editoriales, bueno, algunos proyectos me han salido a través de mi agencia de representación, que, bueno, eso, ellos me representan sobre todo fuera de España, y otras veces me han escrito directamente a mí las editoriales, Mm. y nada, te organizas y vas mes a mes sacando proyectos de ilustración, en mi caso, para editoriales. Qué guay. Entonces es como que es como ser autónomo un poco, o sea, Sí, algo sí, es parecido. ser autónomo. Sí, yo soy autónoma. Vale, Soy autónoma. que genial. Entonces, y aparte, quiero hablar sobre las editoriales. Creo que vi, o sea, porque luego vamos a hablar de tu proyecto que te está Sí, apasionando ahora mismo, que también das tips para ilustradores. Vi que habías hecho un reel sobre tips de cómo conectar con las editoriales, pues yo creo que este es el momento clave, ¿no? El que sabe que se dedica a la ilustración infantil, que de hecho he visto que ya hay incluso no sé si una carrera de sí, ilustradora, o sea, ya existe, ¿verdad? sí, sí. Ya ha Sí, salido. no estoy muy puesta porque como no me, como ya, yo ya eso ya lo he pasado, Sí, pero sí, sí. sí, sí, por Sí, eso, ahora hay formación para ilustradores. específicamente. Entonces, tú que ya estás en ese mundo, ¿qué le recomiendas a las personas que están comenzando y dicen, quiero ser ilustradora infantil? ¿Cuáles son tus tips ya luego de que tú pues ya eres veterana, digamos, en este tema? Y para alguien que está comenzando, o para a la Alicia más que está comenzando. Pues antes has dicho una cosa de lo de luchar, luchar. Y yo, por ejemplo, algo que dicen muchos ilustradores, que se dice bueno, en cualquier especialidad, es lo de la práctica, dedicarle tiempo. Pero una cosa que a mí me ha venido muy bien por el lugar del que yo venía ha sido el desarrollo personal. Quiero decir, saber gestionar la frustración, porque tú empiezas y los dibujos que haces son una caca. Mm, Entonces, tienes que ver eso como, bueno, pues si ya veo que está mal y que no me gusta y que este mm, ilustrador lo hace mejor, pues ya sé qué cosas tengo que mejorar. Y si no lo sabes, siempre hay formación. Entonces, yo los consejos que daría es invierte en formación. Yo me he hecho todos los cursos habidos y por haber, y bueno, lo bueno es que los he disfrutado claro. muchísimo, y aprendes muchísimo con esos cursos que vayan acompañados de práctica, de dedicarle tiempo, que vayan acompañados de saber gestionar tu frustración y no compararte con otros para mal, sino para bien, en plan, oye, ¿qué cosa hace ese ilustrador? Yo lo quiero hacer como él, me informo. También aconsejaría
que investigasen la vida de los ilustradores. Yo, por ejemplo, en mi nuevo proyecto entrevistamos a ilustradores y lo hago porque es una cosa que a mí en su día me sirvió muchísimo, el saber cómo hicieron ellos, de dónde partieron, qué dificultades encontraron, cómo las superaron. Eso es súper importante, tener claro qué dificultades vas a encontrar, pero sobre todo quedarte con la suerte que tienes de que tienes los recursos para superarlas, aunque pienses que no. Entonces, Claro. ese sería un consejo. Y luego, no, si quieres ser como yo, dedicarte a la literatura infantil, bueno, o a la de adultos, no ver a los editores como monstruos, no, son personas normales, dirígete a ellos normal. Además, es una cosa también importante, decir que están sedientos de creatividad. Tú no ahí los álbumes ilustrados o las ideas o en mismo Netflix no tienen las ideas los directores creativos, necesitan mucha gente. Las editoriales están esperando que tú envíes tu propuesta y que sea, evidentemente, que sea buena. Entonces, no los veas como inalcanzables y envíales, porque, bueno, a mí me pasó así, yo lo envié y yo una de las cosas que pensaba era que no me iban a hacer ni caso porque no era conocida y resulta que les importó más en sí la idea que si yo era conocida o no. Porque sí que es verdad que también entiendo que ahora muchas editoriales y muchas empresas pues miran los seguidores que tienen que tienes. Pero si tu proyecto es bueno, o si no lo es también, tienes que atreverte a enviar porque nunca sabes, ¿sabes? Tienes que atreverte. Entonces, eso, todo eso, gestión, práctica, gestión de Lucha. la frustración. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. yo creo que eso es algo que le pasa mucho, pues, como a los artistas, que de alguna forma, a mí también siempre me gusta escribir, hay que luchar por tus sueños. Yo, por ejemplo, que tengo ahora 34 años, cuando empecé con Lili Cuentacuentos, todo el mundo decía, ay, no, qué tontería. Y es que, de hecho, todavía, digamos, no vivo de esto, pero es que a mí no me importa, es que como lo amo tanto, o sea, es como que yo necesito satisfacer esa necesidad de mi alma, ¿me entiendes? De que me encanta y que quiero luchar y que quiero seguir y que quiero sacar la literatura infantil adelante, que todo el mundo se conozca porque a mí me hace mucha ilusión, digo, veo aquí Alicia Más, Alicia Acosta, que también la tendremos próximamente. ¿Quién es? Majísima. Sí, sí, la tendré pronto. Yo cada vez, porque claro, yo pongo, cuando hago el cuento, pues yo pongo los ilustradores. Y yo siempre me he preguntado, ¿quiénes son estas personas? O sea, ¿quién está detrás de este libro? Para mí es súper importante eso. O sea, sin ustedes, esto no tendría sentido, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso y que la gente luche por sus sueños, que has visto, pues en tu caso, todos los que has tenido que luchar para llegar a este momento y que tuvo su recompensa. Eh, entonces, ¿qué es el portafolio? Porque yo sé que para usted los ilustradores es súper importante y yo creo que ella es como la clave, ¿no? Sí, el portafolio es donde muestras tu trabajo, donde reúnes todo, bueno, puede ver el estilo que tienes, qué cosas sabes hacer, a qué público te diriges. Es muy importante porque el cliente, la editorial, o bueno, eso, quien vaya a trabajar contigo, necesita tus ilustraciones, necesita saber qué puedes ofrecerle. Entonces Vale. es muy, muy importante. Yo me acuerdo que eso es una de las primeras cosas que hice cuando supe de esto de la ilustración y volví a España. Hice un curso de portafolio me acuerdo, con Pencil Ilustradores. Y nada, ahí empecé a formar mi portafolio y como iba dirigido a editoriales, pues lo que hice es hacer mucha ilustración de cosas muy inspiradas en álbumes ilustrados, pero eso, si te vas a enfocar más a la publicidad, pues eso, trabajos más enfocados a la publicidad. Y así tiene que Entonces, ser. lo que tú envías a los ilustradores es el portafolio. A las editoriales lo que envías, bueno, yo en el caso de la Superchef envié la propuesta y después también envié un pequeño enlace a mi portafolio, que en aquel momento era un portafolio pequeñísimo, porque yo estaba trabajando de diseñadora y eran cosas de publicidad. Así que para que veas que, bueno, lo ideal es enviar un portafolio amplio, pero claro, como envié la propuesta, el trabajo ya estaba todo desarrollado con todo el storyboard,
fue como enviar un portafolio. Además, eso también se dice mucho. A veces conviene más enviar un proyecto acabado o casi acabado antes que un portafolio. Pero es que esto es, no hay una sola forma, hay un montón de formas de llegar y de conseguir trabajar con editoriales o bueno, eso, con quien tú quieras trabajar, pero hay muchas formas de presentar tu trabajo. Vale. Y una pregunta, cuando ya te dicen, Alicia, tengo un proyecto para ti, ¿no? En este caso no lo has escrito tú, lo ha escrito otra persona, por ejemplo, en este caso de Julieta Pedorreta, que lo escribió Alicia Costa. ¿Cómo te inspiras tú para ilustrar todo lo que está, o sea, eso te llega al escrito y qué es lo que te dicen, cómo te inspira, en quién te inspiras, cómo sale Julieta Pedorreta, por ejemplo? O sea, esto para mí es muy impresionante, ¿no? Porque tú, a la final, tienes que contar la historia también, pero ya no es tuya, es de otra persona. O sea, ¿cómo surge eso? Es ¿Cómo pasa? es más fácil ilustrar o llevar hacia adelante un proyecto que ha escrito, al menos para mí, que ha escrito otra persona que hacerlo yo entero. No es que sea mejor, es que es diferente y más fácil. Quiero decir, lo otro también es muy emocionante y también me gusta. Entonces, lo que te envían, dependiendo de la editorial, te envían una u otra cosa, porque hay editoriales, cuando he trabajado con editoriales de fuera, hay veces que me han enviado todo muy masticado, de aquí queremos un personaje que haga esto y tal, y aquí va a ir un troquel, y te envían ya como plantillas. Uh-huh. Pero lo normal es que te envíen un manuscrito y que tú tengas que tomar notas, lees un poquito la personalidad de Julieta. Bueno, voy a poner Claro. el caso que tú me estabas poniendo. Leí la personalidad de Julieta y diseñé varios personajes. Era muy importante. Una cosa que me dijeron es que no querían que quedara vulgar, en plan, pedos, cochinería, no. Querían que quedara muy dulce. Entonces, que bueno, supongo que por eso me Claro. contaron conmigo, porque mi estilo iba por ahí y vieron. Por eso es importante el portafolio o mostrar tu trabajo por redes o tener una web, porque ahí el cliente puede ver, oye, pues esta ilustradora, queremos un cuento de pedos, pero que quede dulce, pues mira, esta chica creemos que lo puede hacer. Claro. Entonces, ahí empecé a diseñar a Julieta y empiezas ya a hablar con el cliente. Hay como tres fases. La del, bueno, o cuatro, porque una de ellas es toda la parte de los bocetos, donde diseñas al personaje, por un lado, todo sin colorear y sin acabado, para definir pues como la composición, las proporciones, que no me salía, las proporciones que va a tener, si va a tener gafas, si no va a tener, un poquito ya vas definiendo la forma de ser. Yo, por ejemplo, en los bocetos de Julieta Pedorreta, una cosa que hacía era colocarla como así con los deditos en plan de me he tirado un pedo, dependiendo del cuento, pues cuando vas dibujando al personaje, que eso, por ejemplo, hay una clase en mi proyecto este en el que vamos a hablar luego, vas definiendo un poquito la personalidad ya mientras dibujas. Entonces ahí el cliente te tiene que dar feedback en esa fase del personaje y de los bocetos. Bueno, aquí es que me estoy haciendo yo un lío. Por un lado el personaje y por otro lado los thumbnails. Los thumbnails es como definir en todas las páginas cómo van a estar colocadas las cosas. Aquí irá texto y aquí irá un dibujo, pero hecho como con muñecos de palo, todo muy sencillo, Pero ¿sabes? eso lo Entonces, haces tú o lo hace la editorial, los thumbnails, eso. eso lo hago yo. Yo le doy a la... Claro, es también trabajo de ilustrador, porque tú ahí defines, tú sabes, tú eres el que sabe de composición, Exacto. el que sabes de perspectiva, el que sabes ¿sabes? Entonces tú ahí en esos túneles, lo que vendría a ser todos los cuadraditos que representan a todas las páginas, defines cuál va a ser la narrativa visual de todo el cuento. Entonces ya le envías al cliente en una primera fase los diseños de personajes para que ellos elijan, te den feedback, hagan cambios, y también los thumbnails. Una vez hecho eso y te lo aprueban y haces los cambios que tengas que hacer, ya pasas a un boceto un poco más definido, donde ya las cosas ya se va viendo lo que va a ser el álbum ilustrado, pero sin color. Pasas esa fase
y entonces pasas a la fase de color. Hay gente, sobre todo en sus inicios, que no hace esto, pero sí que es verdad que si lo haces es mucho mejor y mucho más rápido. Definen los colores que va a tener el álbum ilustrado. Y pasas como si fuera un mapita con todas las páginas con los Ujú. estudios de color. Y una vez te lo aprueban, ya pasas al arte final y ya envías el trabajo. Entonces, Y sí. es un proceso que a mí bueno, depende del ilustrador y depende del cuento te lleva, pero un cuento estándar de unas 30 páginas que suelen ser, a mí lleva 2 meses y medio, 3, dependiendo, Ujú. ¿sabes? Me llevan más o Sí, menos sí, eso. porque también quería preguntarte sobre más o menos el tiempo, qué es lo que tarda, ¿no? O sea, cada proyecto a lo mejor está entre 2, 3 Sí, sí. meses más o menos. Sí, cuando son proyectos más largos, pues te llevan más. Cuando son proyectos más chiquitines, hay algunos, no, hay libritos de estos de tela o de cartón ahí, por ejemplo, mira, Ujú. este lo hice más o menos en un mes y Ah, sí, sí, es con poquitas sí, páginas sí, 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 y así como muy para nenes. Este lo hice en un mes, qué guay. entonces dependiendo del cuento. Sí, sí, qué, qué interesante. Y a la final, el que tiene o sea, el que tiene digamos, la palabra final es la editorial o la autora, la escritora también dice, es que me gusta Julieta o es que no me la visualicé así o sea, no, no sé cómo Yo funciona eso. normalmente, y creo que todos los ilustradores, hablamos con los editores. Yo ya no sé si el editor se pone en contacto con el escritor o no y trabajan en conjunto y luego a mí me llegan los El comentarios de feedback parte de los dos. Pero yo hablo sobre todo con con la el editorial. editor. En el caso de Julieta Pedorreta, yo luego me acuerdo que un día me llamó Alicia cuando ya habíamos acabado el proyecto, que es súper, súper maja, me encanta esa Ujú. mujer. Y ella creo que el proceso lo vio cuando estaba ya más al final, es decir, que en ese caso fueron más los editores los que hicieron los cambios y demás. Mm, Pero yo creo que depende del proyecto. Hubo un proyecto que, por ejemplo, el escritor estuvo más implicado. mm. Entonces, eso depende. Pero Depende. suelo hablar con los editores. Qué guay. Y una cosa, Julieta o la Superchef, etcétera, ¿lo que tú dibujas es totalmente imaginario o te inspiras en alguien? Porque yo he visto tus TikToks y dices, ser ilustrador, o sea, es como que tú pintas a tu hija en todas partes o a tu sobrina, o Sí, sea, ¿en quién te inspiras? sí, lo hacemos mucho para divertirte en el transcurso de Sí. ilustrar historias de otras personas. Yo, por Ujú. ejemplo, en mis cuentos siempre meto a alguien con un parche, porque yo ¿En llevaba parche de pequeña serio? y siempre meto a alguien con un parche en el ojo, algún Ajá. nene o alguna nena con un parche en el ojo. Mis sobrinas y sobre todo mi hija lleva menos años en este mundo, pero mis Sí. sobrinas sí que aparecen en varios cuentos míos. Y sí, me inspiró en la realidad, en los nenes. De hecho, se te desarrolla un ojo clínico de ver qué ropas llevan los nenes, qué peinados, qué todo, para luego tú hacerlo en tus cuentos. Qué guay, qué interesante. Y mira, una cosa, los ilustradores, ¿qué herramientas tienen? Porque, o sea, yo soy, o sea, inculta, o sea, yo realmente pienso que ustedes lo dibujan todo a mano, pero ¿qué herramienta utilizan, programas, etcétera? Así, grosso modo, ¿tú qué utilizas? Los ilustradores, dependiendo del ilustrador, utiliza una u otras. Yo trabajo sobre todo en digital. Ujú, Trabajo, mira, aquí tengo la ujú, Cintiq, ujú, que viene con su lapicito, ujú. y ¿Cómo se llama ahora eso? trabajo ahí. Cintiq, Cintiq, ok. que está, bueno, tengo también ahí el ordenador. Yo trabajo sobre todo en digital, pero también a los hay que trabajan en tradicional y luego lo que hacen es, no me sale la palabra, Ujú. escanearlo y hacer los retoques en digital y para enviarlo a editorial. Es muy importante eso, saber escanear bien y tratar la imagen, porque es la manera de comunicarte con el editor. Yo trabajo todo directamente en digital y desde el boceto hasta el arte final. Pero, por ejemplo, ahora que estoy con mi nuevo proyecto, estoy intentando también volver a herramientas más Sí. tradicionales. Entonces, eso depende del ilustrador.
Qué guay. Mira, tienes muchos libros que yo invito a las personas a que vayan a ver tu página web que se llama Sí, aliciamas.com, porque allí hay una recopilación de todos los libros en los que has participado, ¿vale? Entre ellos Julieta Pedorreta, pero he visto que tienes a la Superchef, hay algunos en inglés, como tú me dijiste, es como de una colección de Everyday, ¿no? Dice I love sí, Everyday, sí, I love sí. Mommy Everyday, es como una Sí, eso colección. fue mi primer trabajo para el Sí. extranjero, a través de agencias, sí. Es como, sí, I love Mommy Everyday, I love Daddy Everyday, y hay como una serie de varios Sí, cuentos sí. de Sí, estos. he visto, está la Superchef, Los Guardianes del Castillo, Sí, los voy a enumerar rápidamente. El monstruo transparente da miedo, de verdad. La sonrisa de Lucas. El pequeño colibrí, que son unos cuentecitos que tiene Bruño, creo que son sí, chiquicuentos. Y sí, luego hay una colección de Mario y Daniela, que son Mario y Daniela, grandes amigos y se lo pasan genial. Y sí, luego sí, eso es para... Julieta Pedorreta. Sí. Y luego Qué guay. está este, A ver. mira, este está, esto es una colección, a ver si lo tengo. A ver, espérate. Ese chiquitín no lo sabía, ese que Este es de tapa dura. es relativamente nuevo. Sí, sí, Día qué de Muertos. bonito. Ajá. Este también es para el Ah, extranjero, aunque sí, esté en... Sí, sí, México. Ok. claro, está en inglés. Ah, qué guay, me Y encanta. luego está este, que estos me gustan mucho. Sí que es verdad que sufrí bastante haciéndolos porque era madre de mi nena ya y era muy bebé. Mm, Aquí hay dos cuentos, pero son seis y son de cómo tratar las emociones a través del arte. qué Entonces, estos bonito. son para más mayores. Y aquí, por ejemplo, Mm, sí que hice también la parte de diseño y no tiene nada que ver con un álbum ilustrado. Entonces, ujú. hice todo, maqueté todo esto y fue bastante diferente y bastante interesante. Guau. Salió mucho de lo que solía hacer. Muy bien. Pues nada, los que quieran ver específicamente todos los cuentos de Alicia Más y más a profundidad, está aliciamas.com, que es súper interesante. Me encanta porque he visto tu página y la de otros ilustradores y es como que en la página se refleja la Sí, personalidad del ilustrador, o sea que es claro. súper interesante. Escúchame, ¿hay algún cuento particular que tú digas, oh, es que este me remonta, evidentemente la Superchef, Claro. supongo? La Ese es el que te Superchef, abrió las puertas, la ¿no? Superchef para mí es muy especial, es el más especial, el que más me gusta. Y este que te acabo de enseñar, esta colección también es muy especial, aunque la sufrí mucho porque los tiempos fueron muy locos. Mm, Es el cuento, bueno, ya he hablado antes de desarrollo personal, mm, pues es que es arte y desarrollo personal. Me acuerdo cuando me enviaron la propuesta, dije, esto lo quiero hacer yo, sí o sí. claro. Entonces, la Superchef, esta colección de cuentos, se llama All the Colors of Ujú. Me, porque me acuerdo que, bueno, cuando estaba ilustrando el cuento del enfado, te daban tips para gestionar el enfado y aparte de tips, te hablan de lo que es el enfado. Entonces me fui sintiendo identificada cuando hablan de resiliencia, de tristeza, de cómo te sientes, de cómo gestionar lo que puedes hacer. Me gustó mucho porque yo misma iba aprendiendo y vi Claro. no están traducidos al español de Mm, momento y me da mucha rabia porque no haría más que recomendarlo para nenes pequeños porque te dan información que yo he aprendido con 30 años. Digo, y es claro. información explicada y muy entendible para niños de 9 años. Sí, de 9 años, es de 9 a 11 este cuento. Entonces, me gusta porque los veo tan prácticos Claro. y tan necesarios es la Superchef esos y después este que te acabo de enseñar, el de los Día de Muertos, me gusta mucho porque me lo pasé muy bien ilustrándolo porque es muy colorido. Eso me Qué gustó, que guay. lo Sí, disfruté. sí. Qué guay, Alicia. Oye, hemos llegado al momento maravilloso porque Alicia ha iniciado un nuevo proyecto que me parece súper interesante, que es un poco como lo que yo estoy haciendo, pero tú un poco más enfocada a los ilustradores. Quiero que nos expliques qué es IllustraWop, cómo surge y todo lo que nos quieras explicar de este maravilloso proyecto que quiero que la gente lo conozca de tu voz. Pues illustrawoop.com es una revista de formación online para ilustradores.
surgió, bueno, aquí hay como dos caminos que se juntan, porque este es un proyecto que yo llevo en conjunto con mi hermano mayor, tengo dos hermanos, pues el hermano mayor, que él estudió medicina, pero aparte ahora está muy metido en todo, bueno, y es muy bueno en cuanto a marketing, y entonces bueno, y luego estoy yo que llevo la parte más de ilustración y técnicas de ilustración y bueno, de contar la experiencia y de enseñar en base a lo que yo sé como ilustradora. Entonces, estos son dos historias que se juntan. La historia de mi hermano, él, como te decía, es médico, pero montó en un momento dado, bueno, él trabajaba en hospitales, pero vio que eso no le gustaba cómo se hacían las cosas y montó por su cuenta una consulta online y fue como entró en contacto con todo esto del marketing, copywriting y demás. Y se enamoró de ese mundo, se enamoró, se le da muy bien, es una persona muy, muy, muy entusiasta, muy curiosa y entonces empezó él a formarse por su lado, pero independientemente él con sus proyectos. Ha hecho no sé cuántos proyectos que le han servido para aprender muchísimo. Y luego yo por mi lado he estado trabajando de ilustradora para editoriales y he estado, y a mí, bueno, como te he contado antes, yo estudié Bellas Artes, pero yo me he hecho 1000 cursos y aprendí gracias a otros ilustradores, a cursos de formación para ilustradores. Entonces surge porque en un momento dado mi hermano tiene la idea y yo tengo también las ganas de hacer eso que han hecho conmigo. Yo ya no solo cursos de formación, sino agradezco mucho a esos ilustradores que comparten sus procesos y sus tips y sus técnicas, porque yo he aprendido mucho gracias a Claro. eso. Entonces surge porque yo quiero hacer eso que han hecho conmigo, que me han ayudado a mí a convertirme en ilustradora. De ahí surge IllustraWoop. Y es una revista en la que, bueno, ahora van a haber cambios, no lo vamos a contar esta semana, No, no hay pero tampoco spoiler. puedo. Sí, sí, claro, no, pero no voy a contar mucho porque esa parte la quiero hablar con mi hermano, pero van a Vale. haber cambios, pero hasta ahora lo que hemos ido haciendo es publicar un número de revista al mes con una sección que se llama Aprende, en la que yo he hablado de formación para ilustradores. Mi hermano, bueno, de formación de técnicas o cosas que tengan que ver, sí, con cómo ilustrar. Después mi hermano, una sección que se llama Emprende, en la que mi hermano habla de cosas de cómo vivir de la ilustración. Después también una sección de entrevistas, que esto se parece mucho Sí. a lo tuyo, en la que hemos entrevistado cada mes a alguien muy top de la ilustración. Y después, bueno, antes hacíamos un Insights, esa sección la hemos eliminado por cuestión de tiempos, en la que yo hablaba, bueno, pues eso, de mi día a día como ilustradora. Pero van a haber aún más cambios que ahora no los puedo contar porque eso, como te digo, tengo que hablar con mi hermano, ver cómo lo hacemos, pero eso, hasta ahora ha sido eso. Qué guay. Entonces, ¿tu revista es online o es física? ¿O las dos? Es online, es online. Es online. Mm. Y entonces, la gente se suscribe, o sea, ¿cómo son Sí, la sí, gente hasta noviembre, así hasta noviembre, empezamos en mayo, era suscripción gratuita únicamente. Y cada mes tú leías un número y una vez pasaba el mes se cerraban los números. En diciembre lanzamos la versión de pago. Tú te suscribes y puedes leer el número actual y todos los números anteriores, que ahora ya hay un montón de artículos, un montón de formación disponible. Entonces, eso, te puedes suscribir gratuitamente o de pago y tener acceso a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hay Ok. tutoriales, speed paintings, bueno, pues eso, hablo también, esto que comentábamos antes de cómo escribí yo mi primer álbum ilustrado, pues ahí lo cuento de manera muy, muy detallada, te doy tips. ¿Qué más? No se me ocurre. Pero eso Entonces, es bueno. si ahora un ilustrador o una ilustradora está viendo y dices que quiero estar en bueno, quiero ver o tener esta revista,
O sea, evidentemente, recomendadísima. ¿Cómo pueden hacer? ¿Se ponen en contacto contigo? Es decir... En bueno, puedes entrar a ilustrabook.com. Mm. Hay un enlace también en mi cuenta de Instagram y ahí ya te metes y ya es como muy intuitivo, ya te puedes suscribir y empezar a navegar. Qué guay. Entonces es mensual. Sí, es mensual, es una suscripción mensual, que eso no Qué lo guay. había comentado, sí. Sí, sí. Genial. Y mira, ahora mismo, aparte de tu revista, sigues con los cuentos. Es decir, tú sigues creciendo como ilustradora con los cuentos o tienes proyectos. O sea, ¿cómo Pues te ves tú de aquí a un futuro inmediato, no tan sí, inmediato? hasta hace nada, hasta noviembre, estaba llevando la revista por un lado y también álbumes ilustrados. Acabé al final en noviembre, diciembre, hubieron algunos cambios más y ahora estoy totalmente enfocada en la revista porque no me da para más. Sí, Pero sí que es verdad que yo no quiero dejar de hacer álbumes ilustrados, pero ahora, como ya te he dicho, van a haber cambios, estamos trabajando en esos cambios y estoy muy enfocada en la claro. revista. ¿Cómo me veo? Pues me veo con la revista, con todos estos cambios que te digo, bueno, creando una comunidad, enseñando a ilustradores y haciendo eso que hicieron otros por mí. Mm. Y también me gustaría desarrollar y tengo en mente nuevos proyectos de álbumes ilustrados, pero quizá, no sé si autoeditados, con editorial, eso lo tengo que ver, pero sí que es verdad que yo no quiero dejar de lado lo de los álbumes ilustrados, pero lo voy a tener que hacer por un tiempo, porque estoy haciendo Claro, crecer claro, Ilustrabook. claro. ¿Y cómo ves creciendo Illustrabook? ¿Te gusta cómo va? Digamos, cómo va Me, creciendo. Claro, porque las redes sociales es importante, ¿no? También el que la gente es, se entere, es muy sí, nuevo. la verdad que estoy sorprendida para bien. Estoy muy Mm. contenta. La respuesta está siendo buena. Entonces, muy guay, pero sí que es verdad que estoy enfrentando muchas cosas nuevas. ¿Tú sabes esto del síndrome del Sí, impostor? Yo, como ilustradora, pensaba cuando empecé y lo escuchaba que eso siempre se quedaba contigo, ¿no? Pues yo había llegado a un punto en el que no tenía síndrome del impostor. Cuando me mandaran el proyecto que me mandaran o el reto que se me presentase delante, decía, bueno, eh, vamos a ponernos y lo solucionamos y ya está. Pero Ilustraú ha supuesto para mí muchísimos retos a la vez, ujú, como mucha novedad, porque no es lo mismo hablar, o sea, no es lo mismo ilustrar que enseñar a ilustrar o que claro, hablar de ilustración. Y ya no porque tengas que desarrollar metodología de aprendizaje, sino porque tengo que aprender a usar, yo qué sé, pues a editar los vídeos, a exponerme a hablar claro. para hacer audios, hosting, dónde guardo los vídeos, un montón de herramientas de tecnología que yo desconocía, Ujú. que ha habido momentos en los que se me ha solapado, pero sí que es verdad que por ahí está mi hermano que me ayuda un montón con toda esa parte más técnica, que se sale de lo que es ilustrar o hablar de ilustración, que quizás eso no supone tanto problema. Entonces, sí que he vuelto a vivir lo que es el síndrome del impostor, de decir, ostras, estoy yo aquí montando este proyecto y esto, ay, no lo sé hacer, ay. Lo que pasa es que al final todo va saliendo Claro, y bueno, eso, que somos un equipo y está saliendo todo y estoy muy contenta, estoy qué muy, muy bien. contenta. Pues nada, a mí me encantará pues siempre hablar en Lili Cuentacuentos también de tu revista, así que no dudes en decírmelo cada vez que vaya a salir algo, porque a mí me encantará ponerlo por allí, porque sí me siguen muchas ilustradoras y también que voy a entrevistar también a muchas ilustradoras, que también a mí me hace mucha ilusión, porque yo también estoy como en ese Sí, proceso y también he recibido mucha receptividad de ilustradores y escritores que quieren estar aquí, porque yo siento que todos se sienten como abrazados, porque a la final todos son una comunidad y que es lo que quiero hacer resaltar. Y pues bueno, nada, Alicia, ya estamos finalizando nuestra entrevista. Para mí ha sido un placer. Yo espero volver a tenerte aquí de nuevo en unos meses para que nos sigas hablando de cómo ha crecido IllustraWoop, porque lo digo mal, IllustraWoop.
Lili Saragup, sí. Digo nuestra web. Y bueno, vamos a repasar tus redes sociales para quien quiera seguirte, ¿vale? Y recordar que esta entrevista completa la voy a subir a mi canal de YouTube, que también está en mi perfil, y luego los resúmenes aquí en Instagram y en TikTok, que es donde tengo mi cuentacuentos con la comunidad más grande, pero bueno, que de momento no hemos podido hacerlo, pero te prometo que vamos a hacer nuestra próxima entrevista por ahí. Entonces, redes, tu página, que es aliciamas.com, ¿verdad? Sí. Para quien quiera ver un poco más quién eres tú, tienes una biografía, tu portafolio, digamos, tus cuentos. Luego, aquí en Instagram, esta cuenta, Alicia, piso más, piso illustration. Mm, El TikTok, Alicia, piso illustration también. sí, Y luego está IllustraWop, sí, a ver, vamos a deletrearlo, sí. ILUSTRAWOOP.com, ¿vale? De todas maneras, yo cuando haga el resumen voy a poner todas tus redes allí para quien quiera contactarte. Mm. ¿Y algún email o donde te puedan contactar o por las Pues redes? en Instagram lo tendré puesto, aliciamas.arte@gmail.com. Perfecto. Sí que es verdad, el aliciamas.com, tengo ahí todos mis proyectos, bueno, tengo ahí proyectos subidos, pero sí que es verdad que mantengo más actualizado Instagram Vale. de últimos trabajos. Ahí es donde se puede ver sobre todo los últimos trabajos. Sí, sí, y que me encanta porque ella dice que es muy tímida, pero yo la veo aquí toda una Ya, influencer que de sé la disimular, ilustración. sé disimularlo, No, pero de no, verdad que soy sí, muy sí. tímida. Sí, sí, no, y que estás dando tips muy, muy buenos y muy importantes para los futuros ilustradores, así como quien te inspiró, ahora tú inspiras. Así que yo le digo a mis seguidores que te sigan porque allí quien quiere crecer, pues puede ver cómo es el día a día o digamos, yo qué sé, tu experiencia como ilustradora, ¿no? Entonces, pues bueno, les invito a seguirte, Alicia, muchísimas Gracias. gracias por estar aquí, estoy súper contenta. Y pues nada, te prometo que estaremos de nuevo en Lili Cuentacuentos. Muchísimas gracias y ya Gracias a sabes, ti. Muchas gracias a ti. gracias por la paciencia y pues bueno, nada, luego pondré los resúmenes y allí colocaré luego en YouTube la entrevista completa, ¿vale? Vale, vale, Bueno, Alicia, muchísimas gracias. vale. Gracias a Hasta ti. luego. Adiós. Chao, chao a todos. Muchas gracias.